7 de la mañana con 5 minutos, nuestro cordial saludo para el licenciado Rodrigo Gómez de la Torre, analista agropecuario, económico y político. ¿Cómo está, don Rodrigo? Buen día. Orlando Murillo lo saluda aquí en OMC Noticias. Orlando, muy buenos días a todos los internautas que nos siguen a través de las redes sociales. Su sentir, su pensar, su sentimiento, don Rodrigo, después del debate de 7 de los 8 candidatos que debieron estar presentes en él. A ver, lamento que no se haya podido tal vez hacer los trámites de manera más ágil en el tema de la inscripción de Cristian Zurita como reemplazo de Fernando Villavicencio, a quien a su familia, a sus amigos expreso mi más profundo pesar porque creo que el Ecuador ha perdido y ha perdido a alguien frontal y valiente. De ahí, con respecto al debate, creo que hay mucho que decir. Eso fue sorprendente. Creo que acabamos de ganar el Guinness, el Guinness en términos de generación de memes inmediatos. Ha sido una generación impresionante. Hemos visto candidatos que tienen una historia muy compleja, que han, que han sabido sortear bien el debate, pero tienen un pasado evidente, como es el caso de Topic, y que no está claro, si bien pudo haberse retirado de la empresa, creo que ha sido cuestionado por los 13 millones de dólares, por el si es o no dueño de los radares o dueño del cable submarino. Eso es un tema que yo creo que es un candidato que debe presentar una explicación, no solamente justificar que dejó las acciones de la empresa días antes de la candidatura. Creo que Bolívar Armijos no se preparó, definitivamente. Fue un candidato que no estuvo a la altura del resto. Personalmente creo que le fue bien a Novoa. Creo que fue bastante claro en sus respuestas. Sí, impactó un poco lo que lleva Novoa de por medio. Lleva un chaleco antibalas ya dentro de un recinto altamente resguardado. O sea, nos está dando un mensaje de que el Ecuador estamos en una crisis de inseguridad absoluta. Luisa González pues se limitó a repetir y repetir lo que siempre repiten, que hablar del gobierno que aplanó la refinería, perdón, aplanó un terreno donde algunos ven una refinería, porque ni siquiera hay refinería. No se enfocó en nada más que ver cómo atacar y defenderse, o inclusive defenderse antes de que le ataquen, porque resumió todo, nosotros sabemos hacerlo, y cuando se habló de temas de corrupción en ese gobierno, contratación pública y al respecto, creo que también dijo, nosotros sabemos hacerlo. Entonces eso sí nos deja preocupados. Sigo Yacu Pérez, creo que le fue bien. Hay un momento en el cual él trastabilla, que me llamó la atención cuando se le pregunta como quién está atrás de su candidatura, y ahí hay un trastabillado. El, Creo personalmente, no sé quién me está faltando, perdón que Y Otto, justamente. Otto Sonnenholzner creo que arrancó bien. Al inicio definitivamente todos pasaron por un proceso y creo que, bueno, no todos estuvieron en la primera parte, o sea, no fue tan evidente, pero sí estuvieron en un proceso de reaprendizaje en donde creo que se puso a prueba la paciencia de los moderadores en el tema de enfóquese a la pregunta, responda lo que se le consulta, no se vaya por las ramas. Eso fue claro. Y no sé si me falta alguien más, Herbas, perdóname. Herbas. Javier Herbas lo vi, sí esperé un poco más de él, honestamente. Dentro del enfoque estuvo claro. Y tú has mencionado algo en los previos. Yo creo que hay dos temas que hay que tratarlos con mucha madurez. El tema de inseguridad, obviamente, todos estamos preocupados, pero hay temas estructurales. La inseguridad es un efecto también de la corrupción. Y esa corrupción hay que ver cómo se la va sacando, pero es como una suerte de cáncer que está con metástasis en todas las partes y todas las instituciones públicas. Y creo que parte de lo que le faltó al presidente actual
es entender la estructura del Estado. Porque no, como que no es un tema de asesores, es un tema de realmente entender lo que está funcionando adentro y cómo los mandos medios han tenido siempre, no solamente desde la Constitución del 2008, donde la estructura cambió, sino desde antes, una suerte de poder sobre el poder. En quién pasa el papel, en quién no pasa el papel, en qué se tramita y qué no se tramita. Pero creo que en ese tenor, el que obviamente, y es comprensible, el que mejor entiende la estructura del Estado es el que ya pasó una conscripción dentro del Estado, que es Sonnenholzner. Podamos criticar o no, es el único que ya pasó una conscripción allá adentro, porque el paso de Luisa fue más bien en un gobierno donde realmente no había Estado, había una suerte de dictadura camuflada donde solo uno mandaba y el resto obedecía. Pero no haberme extendido mucho. De la experiencia de este debate, don Rodrigo, y de la experiencia de lo que ocurrió también en febrero con las candidaturas de alcaldes y prefectos, ¿qué conclusión podemos sacar? Porque esta mañana que vine me escribió un amigo, el doctor, el doctor Gino Norero, y él plantea, por ejemplo, que de inicio los candidatos deberían de exponer en 3 o 5 minutos todo su plan de gobierno o destacar las partes importantes de su plan de gobierno. Y sobre la base de esa exposición, hacer las preguntas del caso para que vayan puntualizando ya no qué van a hacer, sino cómo hacerlo, con qué equipo humano hacerlo en el gobierno, capaz de que los ciudadanos tengamos una mejor percepción de lo que ellos van a hacer o lo que no puedan hacer. A ver, yo creo que el tema, comienzo por lo último, yo creo que ningún candidato, indistinto cuál sea, va a enfocarse en lo que no puede hacer o va a evidenciarlo o va a tratar de disimularlo. Todos van a querer hacerlo todo. Personalmente creo que el debate de 8, 10, 12, 15 candidatos, lo que tuvimos en el 21, que inclusive se dio en 2 etapas, lo que evidencia es que tenemos tiempos demasiado limitados para poder expresar algo. Entonces, no sé qué tanto impacto está teniendo el debate. Sí creo importante que el debate se pueda enfocar en lo que plantean. Tal vez lo que dice G no es cierto. Tener unos 4 o 5 minutos de inicio donde puedan plantear su plan de gobierno, plantear lo que ellos quieran plantear. Si quieren irse en contra de otro candidato, si quieren hablar de física cuántica o si quieren hablar de agua, es problema de ellos. Unos hablarán de cómo solucionar la desnutrición crónica en un año. Un pequeño detalle, esa cosa sí me chocó un poquito. La desnutrición crónica infantil se la mide de 0 a 2 años, o sea, en un año no solucionas realmente nada. Chile, que es el país con que mejores resultados ha habido en América, en el combate le tomó 20 años, porque es un proceso de educación, de alimentación, donde hay muchísima educación y para eso se requiere dinero y también el aporte nutricional, además de los temas de saneamiento, agua, que hace referencia a herbas. Ajá. Si fuera tan fácil de combatir la desnutrición con $1.33, ya muchos lo hubieran combatido. Y creo que ese es un tema que, y aquí sí hago un llamado al INEC, ya es ahorita que nos presenten los resultados que habían anticipado unos primeros para noviembre del año pasado, luego pasamos a febrero y ahora nos hablan de septiembre y de los datos preliminares que se tienen parece que la situación ha empeorado, dejando en claro que ese es un problema estructural que afecta al individuo, hombre o mujer, dentro de los primeros 1000 días de vida, contados desde la concepción, y al no haber un desarrollo integral de la masa cerebral, hay consecuencias a lo largo de toda la vida. Entonces no es un tema que es tan de varita mágica. De acuerdo. Incidir en las cárceles sí es un tema de varita mágica, porque es un tema de decisión política y tal vez, aunque sea criticado actualmente el presidente Lazo, lo que se está haciendo es lo adecuado. Perdón que me haya salido un poquito. No, está bien.
Creo que eso es lo que vamos, o sea, no hay varitas mágicas, tenemos una estructura que, al igual que el combate contra un cáncer, hay que combatirlo agresivamente, pero va a tomar tiempo, porque eso va a generar una repercusión en la estructura, igual que el cáncer. Una quimio te saca el aire y luego vas recuperándote, ¿ya? No podemos seguir creyendo que vamos a llegar y la varita mágica o la lámpara de Aladino, yo no sé cómo que seguimos creyendo en eso y desde la ciudadanía lamentablemente todavía estamos esperando como ciudadanos soluciones mágicas y eso no hay. Más El bien sí me CNE, preocupa. el CNE ha generado suma desconfianza en el país por el manejo de los resultados electorales. Aquellos apagones que se han dado a la medianoche, a muy temprana hora del proceso electoral, que han cambiado los resultados electorales en el país, con una burla a la decisión de todo un pueblo. ¿Cómo mira usted el hecho de que se le haya impedido a Cristian Zurita ni siquiera entrar al set para estar presente, no obstante que había sido inscrito por Fernando Villavicencio para que lo acompañe junto con su binomio, la señora González, al debate? Personalmente sí estoy en desacuerdo. Creo que debieron haber permitido que entre Cristian. Al final del día, Cristian, en último caso, él como tal, ha estado como asesor de Fernando y el caso de la vicepresidenta Andrea González sí debía haber podido pasar como siendo la vicepresidenta inscrita. Eso no lo comparto. Por otro lado, sí me preocupa lo que has mencionado. El CNE, más allá de lo que esté sucediendo, sí ha generado muchísima desconfianza. Desde el mismo hecho que están excedidos en funciones. Entendemos bien que también eso es producto de una institución absolutamente inoperante, inservible y que para lo único que ha servido es para los intereses del gobierno de turno, que es el famoso Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ahí a mí me llama la atención muchísimo, así como ya me criticaron en redes, pero así como me ha llamado la atención que ahorita estemos peleando por la extradición o que haya un 50% de gente que quiere un gobierno militar, pero cuando hubo la consulta, la extradición perdió, al igual que perdió la reducción de funciones del Consejo de Participación Ciudadana. Eso es fundamental. Tenemos que entrar a una revisión integral de ese entuerto y como hay que reformar la Constitución, al menos reduzcámosle las funciones a lo mínimo posible, porque igual nos va a seguir costando como ecuatorianos y cualquier dólar, un dólar que se gasta en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social debe ser considerado como gasto innecesario. Si lo dejo en claro. El Consejo Nacional Electoral, por el otro lado, tiene que haber hecho ya, y no lo ha dicho, y no lo ha hecho probablemente, las auditorías informáticas, la transparencia electoral. De hecho, recuerdo que en el 21 ya se cuestionó que la imagen de un prófugo de la justicia esté presente en las campañas, al igual como se cuestionó en el 21, perdón, en el 23, en las elecciones de este año, que haya partidos políticos que vayan con el color identificados hacia un movimiento, candidato al Consejo de Participación Ciudadana, donde teóricamente son independientes. Entonces, ese tipo de cosas sorprenden que ahora mantengamos a un prófugo de la justicia sentenciado, no es un presunto prófugo, que sigue haciendo campaña a través de su imagen. Entonces, ese tipo de cosas sí generan choque, sí generan incertidumbre e inquietud sobre cuál es la legitimidad de cómo el proceso se está llevando con el Consejo Nacional Electoral. ¿Cuál es su visión del asesinato de Fernando Villavicencio? ¿Qué lección nos deja en el país? Porque esto lo vimos, sin duda la generación nuestra lo vio cerca en Colombia, lo vio en México, pero no pensamos que podía ocurrir en Ecuador.
Te soy franco, yo todavía tengo muchas preguntas. Me llama la atención, yo entiendo lo que es una campaña política, entiendo el calor de la campaña política. Hay mucha información que ha circulado sobre el carro blindado, sobre la seguridad. Creo que hay muchas cosas que deben ser transparentadas. Y yo sí he pedido, y no es la primera vez que lo menciono, sí le he pedido a las autoridades que por favor se haga un barrido inclusive a través de la UAFE, de lo que maneja todo lo que son recursos, la parte económica, de cercanos y no cercanos, porque hay varias cosas que no cuadran. Es evidente que es un asesinato político y es evidente que a Fernando le hizo falta seguridad. Eso no hay donde perderse. Se lo ve a Fernando salir sin chaleco, se ve tres policías por los logos que están en las chompas. Fernando entra y cuando ingresa a la camioneta vienen los disparos. La prueba de balística dice que es de larga distancia y obviamente si hablamos de un 223 es larga distancia, son fusiles de francotiradores. Entonces no estamos hablando de un asesinato casual. O sea, no es un sicariato y no es algo que haya sido en el calor del momento. Es algo tan planificado como lo que se dio con el asesinato de Galán o como lo que se dio con Colosio en México. Realmente demuestra la situación crítica de inseguridad que vive el Ecuador, la infiltración que tiene la sociedad, las instituciones y la política ecuatoriana dentro de lo que son circunstancias muy complejas como es el crimen organizado y el narcotráfico que realmente se está tomando el país. Y el narcotráfico, no nos olvidemos, que no es solamente un tema de que disponen cualquier cantidad de recursos. El narcotráfico también de a poco va destruyendo las estructuras y el tejido social, acabando con la niñez y la adolescencia. Y me preocuparía que en pocos meses o pocos años ya se habla de que la cocaína está bajando la incidencia en el consumo y está incrementándose el fentanilo y ver imágenes como las Está que vemos fuera, de me dice. ciertas zonas de Estados Unidos con Bueno, estas ciudades, con estos barrios zombies, con este fentanilo que es tan dañino. El combate al narcotráfico no es un juego, es algo que debemos afrontarlo como sociedad y es algo a lo cual vamos a tener que estar como sociedad también preparados a que un gobierno tenga que tomar decisiones fuertes. Y, frente a y esta creo, situación que usted bien lo esto te puntualiza, concluyo un detalle. Me gustó mucho el cambio de tono que tiene ya Otto Sonnenholzner, porque usualmente le hemos visto más bien más suave en tono, le siento con un tono más contundente. Y yo creo que esto de aquí hay que ser, no es cuestión de bala a todo el mundo, pero sí es cuestión de ser enérgico. muy consolidados. Ajá. Sobre lo que estaba indicando respecto de la inseguridad en el país y el aumento de la exportación de droga que lamentablemente sale de Ecuador, el gobierno justamente ha reivindicado, el presidente Lazo ha reivindicado para su gobierno el combate al narcotráfico, la detención de cantidades de droga, que en efecto ha sido así. Pero ¿en qué medida le ha faltado ideas al gobierno para hacer un enfoque total y no solamente dedicarse a la captura de drogas, sino cortar justamente todos los mecanismos que el narcotráfico tiene para evitar que Ecuador siga siendo objeto de inundación de droga y exportación de droga? A ver, yo creo que esto tiene que ver con dos aspectos y una pregunta. Uno tiene que ver con la infiltración que tienen las instituciones públicas transversalmente. Creo que ha faltado contundencia en ciertas acciones y tal vez un asesoramiento internacional más fuerte. Y esos son los dos temas. Y el tercero, que es la pregunta. Yo creo que si bien se está hablando con Estados Unidos y creo que hay buenos acuerdos y se los ha mencionado públicamente, también había una coordinación que se habló mucho y poco se ve con respecto a Israel. Aquí los sistemas de inteligencia, que es una falencia definitiva
del gobierno y del Estado ecuatoriano. Los sistemas de inteligencia están fallando y ahí hay un punto donde hay que trabajar muy fuertemente. Creo que sí se requiere reestructurar eso y creo que el asesoramiento internacional no solo es necesario, sino es indispensable, porque el asesoramiento internacional va a permitir tener estructuras limpias o menos contaminadas, si queremos verlo por ese lado, que puedan hacer de cabeza en este tema. Esto de aquí no es algo que haya que dejarlo a un lado, hay que afrontarlo con mucha certeza y con mucho conocimiento de cómo funciona el Estado como tal. Interesante su visión, don Rodrigo, y le agradezco su comparecencia en esta apertura de esta semana que la he calificado trascendental para el devenir del Ecuador, toda vez que el próximo domingo estamos eligiendo al presidente de la República y también a miembros de la Asamblea Nacional. ¿Qué mensaje final le da a la ciudadanía a través de OMC Noticias, don Rodrigo, para pensando en el domingo, día de elecciones? No pensemos solo en el domingo, día de las elecciones. Esa raya que vamos a marcar el domingo va a elegir a un presidente de 18 meses con suerte. Va a elegir a un presidente que entra con un fenómeno del niño de por medio que le va a generar cualquier cantidad de gasto. Si me equivoco y el fenómeno del niño es un fenómeno que pase desapercibido en términos climáticos, que bueno, no lo creo así. Pero este gobierno de 18 meses va a marcar la pauta de lo que se venga el gobierno del 25. La elección del domingo no es por un presidente de un año o de un año y medio. La elección del domingo marcará la pauta de lo que termine siendo el gobierno del 25 al 29. Informémonos, estamos a tiempo, seamos responsables. No podemos ir a las urnas con odio, no podemos ir a las urnas hastiados. Necesitamos a alguien que tenga algo de experiencia en lo que va a hacer, porque estamos jugándonos el país. No es solo una elección, nos estamos jugando el país en el corto y en el mediano plazo. Fuerte abrazo, Orlando, y fuerte abrazo a todos. Gracias. Estaremos hablando después del domingo, don Rodrigo. Gracias. Muy gentil, buen día. Son las 7:27. Gracias al licenciado Rodrigo Gómez de la Torre, analista agropecuario, económico y político, con quien hemos repasado varios temas que son de suma importancia, sin duda, para conocimiento suyo, amiga y amigo, y también pensando en el futuro de este Ecuador, que lamentablemente se nos fue de las manos. Vamos a la pausa y estaremos conversando con la ingeniera Cintia Gabriela García, magíster, candidata a la Asamblea Nacional por el Partido Social Cristiano, lista 6.